Sucedió en la Amazonía, con tu amiga Alejandra López. Muy buenos días, queridos amigos. Una vez más estamos aquí, acompañándolos como en cada mañana, en una nueva edición de su programa favorito, Sucedió en la Amazonía. Hoy los invito a recorrer conmigo el corazón verde del Perú, un territorio lleno de historia, memoria y vida, que durante siglos fue olvidado, pero que sigue latiendo con fuerza. Acompáñenos en este viaje para descubrir la verdadera voz de nuestra Amazonía. Para comprender cómo nació este olvido, cómo se construyó esta distancia entre el centro y la selva, nos enlazamos ahora en vivo hasta la ciudad de Lima, donde se encuentra nuestra enviada especial, Valesca Pucutay. Cuéntanos, ¿cómo empezó esta larga postergación que aún marca la selva peruana? Vamos contigo. Muchas gracias por el pase, Alejandra. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Lima, cubriendo la Asamblea Amazónica entre antropólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y dirigentes amazónicos, los cuales están dando una pequeña visión sobre lo que depara el futuro para la población amazónica y, por cierto, haciendo una importante retrospectiva del pasado para comprender dónde están ubicados y qué deben hacer para poder mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. En ese sentido, es donde se ha desarrollado una importante pregunta clave de cómo se han postergado los derechos de la población amazónica en el imaginario nacional peruano. En ese sentido, nosotros, en el reportaje del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre esto, haciendo un análisis entre lo que mencionan los antropólogos y lo que es una realidad para los pueblos amazónicos. Pasamos con el próximo. La postergación histórica de la Amazonía se debe a una construcción centralista, andina e incluso costera de la nación peruana, donde la selva fue concebida como una periferia, vacía o atrasada. Es en ese sentido que hablamos del origen del olvido, donde se dice que hay factores estructurales. Desde la colonia, la Amazonía fue vista como un espacio por civilizar, parte de la otredad dentro del territorio nacional. En ese sentido, antropólogos presentes en esa asamblea, como Zanelli, explica que los primeros cronistas europeos difundieron la imagen del territorio amazónico como salvaje y bárbaro, reforzando la oposición entre el sentido de civilización y la barbarie, lo que legitimó la conquista y la explotación. Lamentablemente, esta visión colonial se mantiene en la República, donde se menciona que de la colonización a la República, esta visión es de que la considerada Amazonía fue un espacio vacío, marginado del proyecto de modernización del siglo XIX. Aquí hablamos con antropólogos como Rodríguez Alza, que muestran que la política estatal peruana trató a la Amazonía y a sus lenguas como márgenes de la identidad nacional, priorizando el castellano y la cultura criolla costeña en la construcción de la nación, y evitando protegerla. Por eso que actualmente se distinguen problemáticas como la pérdida de lenguas originarias. Siguiendo, tenemos el tema de la mirada que despoja y discrimina. En este caso, la Comisión Amazónica de Desarrollo y de Medio Ambiente, en Destruyendo Mitos, denuncia que esta mirada utilitarista redujo la región a una fuente de recursos naturales, como la madera, el caucho, el petróleo y la biodiversidad, y sin reconocer su diversidad cultural y, por supuesto, protegerla como debería hacerse. En ese caso pasamos a otro de los pilares de la postergación amazónica, el racismo y la colonialidad interna. El antropólogo Alberto Chírez señala que el Estado peruano mantuvo una colonialidad interna, donde los pueblos indígenas amazónicos fueron vistos como sujetos menores, carentes de ciudadanía. Durante la República Aristocrática, la idea de progreso se asoció a la occidentalización, y los pueblos amazónicos fueron calificados como bárbaros o incluso como niños, es decir, sin una autoridad o sin un poder dentro del imaginario nacional. Y eso nos conlleva al tercer punto, el imaginario nacional. En este, se dice de que la nación se imaginó desde Lima y los Andes y la selva quedó fuera del mapa simbólico. Su exotización, como el paraíso verde e incluso como el infierno verde, impidió reconocerla como parte integral del país, generando una ausencia de ciudadanía amazónica. Ahí es donde pasamos entonces posterior a esa asamblea, a analizar por qué se ha postergado de manera constante a la Amazonía en nuestra concepción de nación, y sosteniéndonos dentro de tres pilares que hemos mencionado como los factores estructurales históricos, el racismo y la colonialidad interna, y por supuesto, su postura de la Amazonía dentro del imaginario nacional, podemos decir de que esta ha sido postergada por una visión centralista, extractivista y racista, donde la naturaleza y los pueblos amazónicos no fueron vistos como sujetos históricos, sino como escenarios o recursos de la nación criolla. Finalizando con este punto y transmitiendo desde la Asamblea Amazónica entre antropólogos de la PUC, por supuesto, dirigentes indígenas, pasaremos con mi compañera Jimena, quien nos va a hablar sobre otro punto muy importante dentro del marco de este reportaje. Regreso contigo, Muchas Jimena. gracias por el pase, compañera Valesca. Y en efecto, yo también me encuentro en la selva, exactamente a orillas del río Putumayo, en donde se ha celebrado un conversatorio respecto a estas consecuencias que ha tenido este olvido por parte del Estado, esta marginación, ¿no? Tanto históricamente como en el presente. En ese sentido, de acuerdo a lo expresado por las comunidades y por algunos estudiados respecto al tema, ¿no? Hemos encontrado consecuencias históricas y consecuencias, digamos, un poco más actuales.
En ese sentido, podemos pasar a explicar primero las consecuencias históricas, ¿no? En primer lugar, encontramos violencia y explotación, ¿no? Esto especialmente durante el boom del caucho, en donde la Amazonía sufrió uno de los mayores genocidios de su historia. Los conocidos como los varones del caucho, como Julio César Arana, impusieron un sistema esclavista con correrías y deudas impagables, ¿no? Aquí los más perjudicados, evidentemente, fueron los pueblos amazónicos. Además, también encontramos la figura de Roger Casement, quien denuncia ante el Parlamento británico estos crímenes en el Libro Azul, ¿no? Lo cual revela la complicidad de las empresas inglesas y las autoridades peruanas. Además, también la Peruvian Amazon Company de Arana simboliza cómo la economía nacional y global se construyó en base al sufrimiento indígena. En un segundo punto tenemos la pérdida cultural y lingüística. Para ello, la ponente Carolina Rodríguez Salsa y también el artículo El retorno de la lengua Ixconagua muestran que la exclusión también fue lingüística. Aquí la política educativa, digamos, era castellana, se hacía en lengua castellana, ignorando las lenguas originarias amazónicas, ¿no? Lo cual terminó provocando rupturas identitarias. Muchos pueblos amazónicos hoy luchan no solo por recuperar sus lenguas, sino también por sus saberes, memorias y cosmovisiones. Bien, ahora, respecto a la desposesión territorial, según Zanelli Chirif, la Amazonía fue tratada como un espacio de frontera, ¿no? Espacio que tenía que ser ocupado por el Estado o por el capital extranjero. La explotación forestal, petrolera y cauchera transformó radicalmente sus ecosistemas. Esta violencia fundó un modelo de relación extractiva que persiste incluso hasta el día de hoy. Bien, por otra parte, y digamos ya en un tema más actual, ¿no? Tenemos la persistencia del extractivismo. Es decir, la Amazonía sigue siendo vista como una fuente de recursos y no como un hogar de pueblos con derechos. Actividades como por ejemplo la tala ilegal, la minería informal y la expansión petrolera reproducen justamente este patrón histórico. También tenemos la discriminación estructural, en donde los pueblos amazónicos aún enfrentan exclusión educativa, sanitaria y política, la falta de representación estatal y también, en cierta medida, el desconocimiento de sus autoridades tradicionales perpetúan esta marginación. Además, otro punto importante que han resaltado los ponentes es la memoria y trauma histórico, ¿no? Aquí se destaca el trauma justamente del periodo que acabamos de mencionar, el boom del caucho, en el cual se mantiene aún vivo en la memoria colectiva. Además, esto también se ve reflejado no solamente en los discursos sociales, sino también en el arte. Por ejemplo, artistas como Santiago Yahuarcani, ¿no? y Bruce Rubio reafirman su identidad a través del arte, denunciando la continuidad del saqueo y la indiferencia estatal. Y finalmente también tenemos esta crisis ambiental y cultural. La deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad son consecuencias directas de la lógica extractivista denunciada incluso desde el siglo XIX. En ese sentido, podemos evidenciar que no solo tenemos consecuencias históricas, sino también consecuencias actuales que incluso persisten en la memoria colectiva y siguen siendo parte de las luchas que hoy enfrenta la población en el Amazonas. En ese sentido, voy a dar pase a estudio con Alejandra, que explicará un poco más acerca de estas lógicas. Gracias, Jimena. Bien, nos encontramos de vuelta en el set. En modo de cierre, me gustaría comentar que al hablar de justicia en la Amazonía, no solo es hablar de leyes, es hablar de una deuda histórica con los pueblos que han cuidado este territorio desde mucho antes de que existiera el Estado peruano. El antropólogo Alberto Chirif lo dice claramente: el Estado ha practicado una colonialidad interna, reconociendo los territorios amazónicos, pero negando los derechos de quienes los habitan. Y en esa negación, la justicia muchas veces llegó tarde, o nunca llegó. Pero el derecho, bien entendido, puede ser también el camino para reparar y reconciliar. Porque la justicia no significa castigo, sino reconocimiento y protección. ¿De qué? De la tierra, la lengua y de la memoria. El Perú se define en su constitución como un Estado unitario, representativo y descentralizado, pero también es un país pluricultural y multilingüe. El artículo 2, inciso 19 de nuestra Constitución, reconoce el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural. Y en el convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, obliga al Estado a garantizar la consulta previa cada vez que una medida pueda afectar a los pueblos indígenas. Sin embargo, estas normas aún no se viven plenamente en la Amazonía. Las decisiones sobre minería, hidrocarburos o tal ilegal se siguen tomando sin escuchar a las comunidades. Como señala Carolina Rodríguez Alza,
Las políticas estatales no solo han marginado sus lenguas, sino también sus sistemas propios de justicia y de gobierno. El derecho amazónico no está escrito en códigos, sino en la palabra colectiva. Se basa en la reparación, el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Es un derecho vivo que dialoga con los bosques, los ríos y los espíritus del territorio. El futuro de la Amazonía no se espera, se defiende, y esa defensa se libra hoy, en los tribunales, en las aulas y en las comunidades. Como recuerda el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, no hay justicia global sin justicia territorial. Es hora de pensar un derecho que escuche al territorio, que dialogue con los saberes ancestrales y reconozca que la justicia no solo protege personas, sino también ecosistemas. Pero esta defensa no es fácil. Cada año líderes amazónicos son amenazados o asesinados por proteger su tierra. Como dijo la abogada Ayaninka Ruth Buendía, ganadora del premio Goldman, defender el río es defender la vida. El futuro depende de que el Estado garantice esa protección y que la ley respalde a quienes luchan por el bien común. Como abogada y también como productora, he comprendido que el derecho no puede quedarse en los códigos ni en los estrados. Tiene que caminar, tiene que mojarse los pies en el frío, escuchar la selva, mirar a los ojos a quienes nunca fueron escuchados. Desde nuestra profesión podemos aportar en muchos frentes, impulsando acciones de amparo ambiental, asesorando procesos de titulación de comunidades nativas, defendiendo la consulta previa como herramienta de participación o promoviendo reformas que reconozcan a la naturaleza como sujeto de derechos, como ya ocurre en Ecuador, Bolivia y algunas regiones de Colombia. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Saramaca versus Surinam en el año 2007 y comunidades Mayagna, Aguastingui versus Nicaragua en el año 2001, ha establecido que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos sobre sus territorios y recursos naturales. Estos fallos nos muestran que la justicia puede cruzar fronteras y que el derecho peruano tiene la oportunidad y la obligación de ponerse al día con esa visión continental. Ser abogada para mí es entender que el derecho no es un muro que separa, sino un puente que une entre la ley y la vida, entre el Estado y la selva, entre la razón y la empatía. Y como productora, creo que contar estas historias también es una forma de justicia, una justicia narrativa que devuelve voz a quienes fueron silenciados. Porque cada vez que un abogado acompaña a una comunidad, que una abogada interpone una demanda por contaminación o que una periodista muestra lo que otros callan, se está defendiendo algo más grande que un caso o un expediente. Se está defendiendo el derecho a existir. Muchas gracias con todos por acompañarnos el día de hoy y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.